Caminos del conflicto de los siglos. Bueno, en la encrucijada de los caminos nos va a hablar de Martín Lutero, ¿no? Ellen White nos empieza a citar varios historiadores, varios autores de la Reforma, y nos dice que el más distinguido en ser llamado por Dios para librar a la iglesia de la tiranía papal, pues fue un monje alemán llamado Martín Lutero. Y en la figura de Martín Lutero hay mucha controversia, ¿no? Como en cada personaje histórico, bíblico, que es importante para Dios y para la historia de la iglesia, pues hay mucha controversia alrededor de su figura, hay mucha polémica, ¿no? Es un personaje polémico que causa debate a favor y en contra, ¿no? Pero evidentemente la historia no miente, las personas pues podemos mentir, ¿no? Pero la historia no miente. Y entonces, pues nos va a decir que Martín Lutero fue un individuo que nació en una cuna muy pobre. Es decir, él desde su infancia fue pobre. Y esta es una característica que comparte pues con muchos personajes que son, que son trascendentes para la historia de la iglesia y que son trascendentes para la historia del reino de Dios. Es decir, normalmente las personas que nacen en una cuna pobre, pues son más fáciles de usar por Dios porque pues son humildes, porque son sencillas, y porque no hay mucho ego en ellas, ¿no? Entonces, en Martín Lutero estaba este espíritu de humildad, ¿no? Que lo caracterizó desde niño y desde muy joven. Entonces, Martín Lutero era hijo de unos mineros en Alemania, pobres, se sostenían con su trabajo diario. Sin embargo, se nos informa que el padre de Martín era un hombre muy inteligente, era un hombre de grandes dotes intelectuales, y esto mismo hacía que procuraran la mejor educación pues para sus hijos, ¿no? Para Martín y para sus hermanos. Entonces, siempre velaron por su educación de él, siempre trataron de darle la mejor educación. El poco dinero que tenían o que lograban ganar de sus inversiones, lo invertían en la educación de sus hijos, en tratar de enviarlos, si bien quizás no a las mejores y las más caras escuelas, pero sí a las que mejor se acomodaran a su economía, ¿no? Siempre trataron de invertir en la educación de Lutero, ¿no? En que fuera un individuo de letras, aún desde su más tierna edad. Y así fue. Lutero fue desde su tierna infancia alguien rodeado de mucha disciplina, de muchas letras, de muchos libros, ¿no? Una persona que desde que nació, pues estaba, digámoslo así, destinada a ser alguien intelectual, a ser alguien muy inteligente y humilde al mismo tiempo debido a las circunstancias de su nacimiento y de su vida, ¿no? Entonces, dice que Lutero fue criado con mucha rudeza y aspereza, es decir, tanto sus padres como en la escuela donde él fue educado de una manera hasta exagerada, digámoslo así, o sea, de una manera muy severa. Es decir, lo maltrataban, le pegaban, lo disciplinaron de una manera muy ruda, ¿no? Esto le ayudó a forjar un carácter, vaya, digámoslo así, muy fuerte, un carácter fuerte, le proporcionó esta educación, ¿no? Y por eso, pues, Lutero, pues, manifestó después de de los años, ¿no? En que fue ya adulto, manifestó un carácter, pues, muy fuerte, ¿no? Una persona con un temperamento fuerte, que reaccionaba impulsivamente, quizás a veces, pero probablemente se debió a la disciplina que recibió desde niño, ¿no? Y entonces, además de esto, pues Lutero pues creció, ¿no? Creció ayudando a la familia, estudiando, y entonces a los 18 años de edad se nos dice que se va a la universidad, y en la universidad parece ser que sus padres, o bueno, más bien no parece ser, sino que más bien sus padres logran juntar un poco más de dinero e invertirlo en más negocios, y entonces viven un poco más holgados económicamente, es decir, les va un poco mejor y tienen un poco más de dinero, y esto hizo que
pues lo enviaran a la universidad o con un poco de menos circunstancias penosas, ¿no? Se nos dice incluso que Lutero desde su niñez, su adolescencia, para comer se veía obligado a veces a cantar de casa en casa, ¿no? Villancicos o cantos religiosos, pues para poder comer en el día, ¿no? Es decir, su pobreza llegó a ser muy, muy grande, ¿no? La pobreza de Lutero. Esto le ayudó a madurar rápidamente, ¿no? Desde niño, la pobreza le ayudó a madurar rápido en la vida, a ver que pues eran cosas importantes las que estaban en juego, ¿no? En la vida. Entonces, cuando crece y se va a la universidad, se ve un poquito más de ventajas, ¿no? Se ven en el futuro, en su futuro. Y entonces se nos dice que el padre de Martín Lutero, o los papás de Martín Lutero, especialmente su papá, quería que Lutero fuese un abogado. Ese era el sueño del papá de Lutero y lo manda a estudiar leyes, ¿no? A leyes a la universidad. Y pues Martín va a la universidad a estudiar leyes, ¿no? Se mete a estudiar leyes y entonces le va muy bien, es muy inteligente, sus profesores notan que tiene talento intelectual y lo alaban, digámoslo así, y pues con honores y todo el asunto, ¿no? Lutero le va bien, y entonces se nos va a decir que en las circunstancias, ¿no? El contexto de la historia de Martín y de la época de Martín era pues obviamente un contexto de Edad Media, un contexto de oscurantismo religioso, oscurantismo intelectual, oscurantismo religioso, ¿no? Las únicas letras que habían pues eran en los monasterios, eran en las iglesias católicas, ¿no? Los clérigos, los sacerdotes eran los únicos que tenían acceso a las letras, pero esto hacía que pues la mayoría de la población no tuviera un fácil acceso a las letras, ¿no? Y por eso había muchísima más ignorancia, muchísima más superstición, muchísimos más miedos, pensamiento mágico, y teorías que no eran acorde a la realidad, ¿no? Y la religión estaba envuelta en este manto de mentira y de superstición, y se veía a Dios como un Dios lejano, un Dios malvado, un Dios enojado, un Dios tirano, un Dios sin misericordia, un Dios que quería ver arder en las llamas del infierno a la gente si se portaba mal o si eran pecadores, ¿no? Entonces, en el contexto de la Edad Media, pues que la Biblia no estaba de libre acceso a las personas, solamente los sacerdotes católicos podían leerla y tenerla en sus manos, y además estaba en latín y solo ellos la podían leer, pues esto agravaba la situación y hacía que esta época religiosa fuese tan tenebrosa y tan oscura para la mente humana, ¿no? No es de sorprenderse entonces que pues en ese entonces existiera, si hoy existe mucha violencia, pues en ese entonces cuanto más la violencia era, pues vaya, tanto más de una forma más religiosa, ¿no? Impregnada de religión, una violencia religiosa que rayaba, o bueno, no rayaba, sino que ya caía en fanatismo, ¿no? Fanatismo religioso, habían homicidios, la Santa Inquisición, etcétera, ¿no? Entonces Lutero, pues obviamente al no conocer la Biblia y al estar viviendo rodeado de estas circunstancias, pues él le tenía miedo a Dios, le tenía miedo al juicio eterno, le tenía miedo a la muerte porque no sabía qué le esperaba, ¿no? Qué le esperaría. Él le tenía miedo a todo esto y él creía que cuando él muriera, pues iba a ser enviado a las llamas del infierno para quemarse allí eternamente. Esto obviamente le llenaba de pavor a él y a las innumerables almas que existían en esa época, ¿no? Y la Iglesia Católica lucraba económicamente con estos miedos, con estos terrores infundados por ellos mismos, ¿no? Las creencias católicas del purgatorio, las creencias católicas del infierno eterno, y tantas cosas más, ¿no? Hacían que la gente pues le tuviera temor y pánico a Dios y a la muerte y a la eternidad futura, y entonces lucraban con estos miedos y hacían que la Iglesia Católica pues cobrara dinero para expedir
documentos legales religiosos que les asegurara el perdón, ¿no? El perdón de sus pecados, la salvación de sus almas. Obviamente esto porque la gente desconocía la Biblia, ¿no? Desconocía lo que decía la Biblia, y entonces al desconocer lo que decía la Biblia, pues era muy fácil manipular las mentes y las almas de los hombres, ¿no? La Iglesia Católica pues hizo esto, y Dios estaba obrando para que esto poco a poco pues ya no dejara de suceder. Y fue así como Martín Lutero se encontró con la muerte, estuvo cerca de morir, o sintió que estuvo cerca de morir en una tormenta eléctrica, y en ese momento que sintió que estaba cerca de morir, le prometió a Santa Ana, la patrona de los mineros, un santo católico, y a Dios les prometió que si lo salvaban, pues iban y Lutero iba a dedicarse al monasterio, a ser sacerdote y dedicar su vida a Dios, ¿no? De esa forma. Y entonces Lutero se libra su vida de ese momento en que sintió que su vida estaba corriendo peligro. Y entonces a las 2 semanas se mete a un monasterio, ¿no? Se deja la escuela de leyes, cuelga su traje de abogado y se mete y se pone la túnica de monje agustino, de sacerdote católico, ¿no? Evidentemente esto significaba mucho para la época y para la familia y para él mismo. Significaba que Lutero entonces no iba a casarse nunca, ni nunca iba a tener hijos, iba a vivir en monasterios toda su vida, en el claustro, ¿no? En lugares llenos de superstición, llenos de pensamientos erróneos, religiosos, y de tantas cosas negativas, frías y oscuras y depresivas que se pueda uno imaginar en la mente, ¿no? La Iglesia Católica pues era una iglesia bastante fría, bastante muerta en el sentido religioso. Todo era lóbrego, oscuro y tenebroso, ¿no? En sentido religioso, ¿no? Entonces, Lutero se mete a este convento, y su papá se molesta con él, y pasaron 2 años hasta que el papá le volvió a hablar a Lutero, ¿no? Pero su papá se molestó mucho con Lutero. El papá de Lutero sabía que, pues, que la Iglesia Católica lucraba y que era mala idea involucrarse allí, pero Lutero era un hombre de palabra, y además él quería acercarse a Dios porque él verdaderamente le tenía temor al juicio eterno y tenía temor de perder su alma, y pues creía que ya era católico, haciéndose sacerdote católico, él iba a poder acercarse a Dios y salvar su alma de alguna forma, ¿no? Se mete al monasterio, se hace sacerdote, y entonces empieza a mortificarse el cuerpo, empieza a golpearse a sí mismo, empieza a ayunar, ayunos prolongados, a mortificar su carne, a castigarse a sí mismo, a hacerse sentir dolor. Todo esto porque él creía que haciendo estas cosas iba a librar su alma de su naturaleza pecaminosa. Esto no solo lo creía Lutero, sino lo creían pues la mayoría de las personas de la época, ¿no? Y hasta la fecha esas ideas católicas de alguna u otra forma siguen existiendo en el mundo, vaya, católico, ¿no? Las creencias como el purgatorio, el infierno eterno, un Dios airado, las llamas del infierno eternos, las penitencias para sacar el alma de los muertos que supuestamente están en el infierno o en el purgatorio, etcétera, ¿no? Pero en la época de Lutero, pues estas creencias estaban agravadas o agravadísimas, pues por la ignorancia de las escrituras, ¿no? Y entonces la Iglesia Católica pues tenía el poder político, religioso y económico como para gobernar toda Europa y poder tener la autoridad de quitar y poner reyes en países europeos a su voluntad, ¿no? El Papa era el mayor de los reyes de la época. El Papa tenía la mayor autoridad política y gubernamental en toda Europa, es decir, era una Europa muy distinta y un mundo muy distinto al que es hoy. Hoy el Vaticano es un estado y el Papa es el jefe político y religioso de ese estado, pero nada más.
pero en aquella época era el jefe político y religioso, no del Vaticano, un pequeño país de apenas unos cuantos cientos de miles o miles de habitantes, sino que era dueño de toda Europa, todas las naciones de Europa. El Papa era el dueño de todo eso, ¿no? Y entonces, pues obviamente él hacía lo que le placía, ¿no? Y la Iglesia Católica vivía y hacía lo que bien le parecía porque tenía el poder de hacerlo. Entonces Lutero se mete a la iglesia, comienza a mortificarse, no encuentra paz a su alma, busca desesperadamente la paz que no puede encontrar, y entonces suceden varios eventos en su vida que le hacen, que Dios usa para acercarlo a él y acercarlo a su conocimiento. Uno de ellos pues fue el encontrarse una Biblia por primera vez completa. Él había escuchado porciones de la Biblia en latín en las misas, pero no era todo. Él creía que era todo lo que venía en la Biblia, pero al encontrar una Biblia completa y el hecho de que él era sacerdote católico y que aprendió latín y que era muy inteligente y que adquiría conocimientos y lenguajes muy rápido, pues hizo que él pudiera leer la Biblia de manera, pues vaya, digámoslo así, rápida y voraz, y pudiera por primera vez darse cuenta de que la Iglesia Católica pues era una contradicción total a toda la Biblia, ¿no? Entonces, o sea, que usaban la Biblia a su conveniencia y partes que les convenían, pero que ignoraban muchísimos pasajes que contradecían toda su doctrina, ¿no? Y entonces él por primera vez se dio cuenta, brilló la luz, ¿no? En su corazón y en su mente a través de la Biblia. Y entonces fue así como empezaba a gestarse la naciente reforma, ¿no? Que ya existía con otros personajes, ¿no? Que ya existía con 500 años atrás, ¿no? Con o con un par de cientos de años atrás con Juan Hus, con John Wycliffe, 500 años antes. Es decir, la reforma ya se había gestado, pero que nacería, ese bebé que se gestó llamado Reforma Protestante, nacería con la obra de Martín Lutero, ¿no? Por ahí de 1517, 1520, ¿no? Entonces, Lutero, al descubrir por primera vez la Biblia, se da cuenta de las contradicciones que hay en Roma, y entonces fue así como él empieza a amar y atesorar la Biblia por encima de toda la tradición, de todos los dichos de los papas, por encima de todo lo que la Iglesia Católica decía y enseñaba. Empieza a estimar en más valor la Biblia que todas estas cosas que él ya conocía, ¿no? Él era católico, quería seguir siendo católico, amaba la Iglesia Católica, reverenciaba al Papa, pero poco a poco se iba dando cuenta de que todas estas cosas que él amaba pues estaban erróneas, estaban en error, ¿no? Y entonces Lutero va a Roma, se encuentra allí un estado de degradación y putrefacción espiritual y moral terribles, se decepciona, y entonces poco a poco se va decepcionando cada vez más de la Iglesia Católica que tanto amaba, ¿no? Poco a poco se va decepcionando y decepcionando hasta que él se convence a sí mismo con el pasar de los años y con el estudio de la Biblia y con lo que veía que pasaba en el seno mismo de la iglesia, ¿no? Con los máximos dirigentes religiosos, pues se da cuenta del contraste que hay entre la vida de Jesús y los apóstoles y la vida del Papa y los clérigos que vivían pues como reyes en mansiones a costa de los miedos religiosos del pueblo y cómo cobraban pues indulgencias. Y es así como Lutero protesta, escribe, comienza a escribir, empieza a cuestionar, empieza a preguntar, y entonces esto obviamente despierta las sospechas y los miedos de los clérigos. Y entonces Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, y entonces este documento se hace viral, ¿no? Se hace viral por la imprenta, alguien agarra ese documento y lo imprime y lo empieza a distribuir, y la gente iletrada que apenas si puede leer, al enterarse de que alguien está protestando contra la iglesia, pues Lutero empieza a estar en boca de los demás. Y es así como poco a poco Lutero, de menos a más, va agarrando valor, va agarrando confianza, y va protestando cada vez más, va cuestionando, va preguntando, va contrastando la Biblia con lo que dice la Iglesia Católica, y la Biblia empieza a ser su fundamento hasta que por fin
pues es llamado a Roma a comparecer, y entonces ante el legado del Papa, es decir, su representante, tiene que habérselas con él, y Lutero siempre presentaba la Biblia como su norma, como su norma, como su norma, y Lutero desconfiaba de sí mismo. Él no confiaba en sí mismo y en su intelecto, confiaba solo en Dios y en lo que decía la Biblia. Y es así como Lutero empieza a aferrarse solo a Dios y a la reforma y a la Biblia. Y entonces, por último, pues Lutero es llevado a comparecer, ¿no?, ante Roma, pero sus amigos, temiendo que Lutero fuese llevado a la hoguera o a las llamas, Lutero lo hacen escapar, ¿no? Lo hacen que escape, y entonces por eso así se llama el capítulo, ¿no? En la encrucijada de los caminos, es decir, que Lutero se encontraba entre la espada y la pared, no sabía qué elegir, no sabía si seguir siendo católico, no sabía si seguir honrando al Papa, tenía muchas dudas, la palabra de Dios, la Iglesia Católica, no sabía qué elegir, y entonces el Lutero por fin se decide por la sola palabra de Dios, la sola escritura, la sola Biblia, y entonces lo ayudan a escapar, y pues así termina el primer capítulo, ¿no?, que habla de Martín Lutero, cómo él es guiado por Dios misericordiosamente con las circunstancias de su vida y con la palabra de Dios, y es como él empieza a protestar contra la iglesia, y su protesta se hace muy famosa, ¿no? Más que la de cualquier otro reformador anterior, su protesta se hace muy, muy famosa, y Lutero comienza a ganar fama, sus escritos empiezan a ser leídos más, la imprenta le ayuda muchísimo, la imprenta es la mano derecha de la Reforma Protestante, era como la obra de publicaciones de los adventistas, ¿no? La obra de la página impresa es la que lleva el mensaje, así en la Reforma Protestante, la imprenta es la que llevó el mensaje rápidamente a todas las naciones, y fue así como la iglesia poco a poco iba perdiendo su poder debido a la obra de Lutero, que se basaba solo en la Biblia, y a la imprenta y a los nacientes colportores de la época. Y pues esa es, digamos, un resumen de la vida inicial de Martín Lutero y el inicio de su protesta. En el próximo episodio, Elena White, citando a los historiadores de la Reforma, desarrolla más, ¿no?, su protesta, y cómo su protesta llega al clímax y por fin concluye, ¿no?, la protesta de Lutero con su muerte. Pero este es un bosquejo general de la primera parte de la vida de Martín Lutero.